Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a buscar en nuestros libros, en nuestra Biblia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados, Señor. Mira, este tiempo, Señor, de necesidad de ti, Padre de la gloria, tiempos difíciles, Señor, tiempos de que tú quieres que a través de tu iglesia glorificar y engrandecer tu nombre, pero estás buscando una iglesia unida, una iglesia que se una a ti, una iglesia que esté en el Espíritu, una iglesia que permanezca en la palabra y que crea que tú eres Dios todopoderoso, Dios omnisciente, omnipresente. Señor, te alabamos y te adoramos por ello y reconocemos de que estás aquí, Señor. Gracias porque tú eres real, Señor amado. Mira la vida aún de los que no están aquí, Señor, de los que tienen responsabilidad, Señor, en este culto, Padre, presentamos sus vidas, Señor, para que tú ministres a ellos, Señor, y ellos puedan entender que a ti es que tienen que darte cuenta, porque tú eres el que nos pone en las posiciones, Señor, y no son los hombres, sino eres tú, Señor. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, al cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, y Ana, profetisa, hija de Fanuel, 7 años de su virginidad. Y era viuda de hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todo lo que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Bueno, esa es la lectura de la palabra. Vamos ahora a Salmos 92, amado hermano. Salmo 92, versículo 12. Salmos 92. Vamos a hablar hoy día del Señor sobre la pastoral de los adultos mayores, ¿no? La pastoral de los adultos mayores. Versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Dice así: el justo, Salmos 92, perdón. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera
y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Tomen asiento, hermano. La pastoral de los adultos mayores, ¿no? La semana pasada hablamos de cómo nosotros debemos de servir a los ancianos, ¿no? A los padres principalmente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de un tema que la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor en este tiempo la tiene bastante, un poco o bastante descuidada, ¿no? El tema de cómo se debe trabajar con los adultos mayores. Hay iglesias que va pasando los tiempos y los adultos, ya las personas se van volviendo adultos, ¿no? Pasan los años y a veces los adultos, la iglesia está conformada a veces por muchos ancianos, ¿no? Y en otros lugares y pasa lo contrario, hay pocos ancianos porque la forma como se trata a los ancianos hacen que ellos ya no sean parte de la congregación. Tanto en uno como en el otro, tanto donde hay muchos ancianos como donde a veces la iglesia, por la forma de pastorear o la perspectiva teológica que tiene acerca de lo que es el ser humano, de lo que es realmente un ser humano, no importando la edad en que tenga, cómo se debe abordar a ellos, ¿no? Acabamos de leer, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 2, a dos personajes, ¿no? Que eran ancianos ambos. Ambos eran ancianos, Simeón como Ana la profetisa. Dice que Simeón, Dios le había revelado de que él iba a tener el privilegio de ver al Mesías, ¿no? Al Mesías, a lo que tanto el pueblo de Israel esperaba. Y él fue movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, cuando Jesús iba a ser presentado, dedicado. Y el Espíritu lo llevó. Y él, ¿no? Lo tomó en sus brazos, aún siendo un anciano, y profetizó, ¿no? Cosas que estaban ya determinadas por Dios desde antes, pero él fue el instrumento de Dios que Dios usó, y fue un ministerio, su ministerio era profético, y teniendo la edad que tenía, lo mantenía a él fresco, no tenía poder, tenía unción de Dios, tenía autoridad. Y no solo eso, ¿no? Ahí había una mujer, que no se sabe, hasta ahorita no me he puesto a estudiar así detalladamente la edad que tenía, pero dice que, según la Reina Valera, que hace 84 años era viuda, ¿no? Si se casó a los 12, tendría entonces, ¿cuánto? Más de 100 años, ¿no? Tendría 99 años, ¿no? Si es que se casó a los 12 años, porque ya a partir de los 12 se podían casar las mujeres, tenía 99 años como mínimo, ¿no? Pero si tenía 84 ya era una anciana, ¿no? Y ella también fue otro instrumento de Dios para reconfirmar lo que Dios estaba haciendo, y fueron ancianos. ¿Eso qué significa? Que en ese tiempo Dios trabajó con estas vidas, y a veces, así como con los niños, a veces la iglesia se descuida y no hace un buen trabajo espiritual, un buen trabajo de pastoreo, de llegar a ellos. También se descuida de los ancianos, que ya son mayores, ¿no? Ya las personas a partir de 65 años para adelante ya son adultos mayores, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, amado hermano. Dios me ayude si es que pueda llegar hasta donde y expresar por lo menos algunos pensamientos importantes que la iglesia debe de tener, ¿no? Hay que meditar, hay que reflexionar sobre los motivos de un compromiso mayor de la iglesia, de la familia de la iglesia, ¿no? Con las personas mayores de edad, ¿no?
y muchas veces relegados o incluso excluidos o sobrantes, ¿no?, en la sociedad y a veces también, lamentablemente, en la iglesia, ¿no? Cuando ya un hermano llega a una edad determinada, ya no se lo pone a veces en nada, se lo va descartando, ¿no?, como si fueran descartables, ¿no? Aunque pareciera que no somos conscientes, pero si estuviéramos llenos del Espíritu Santo y tuviéramos ese amor sin límite de Dios, ellos también son parte. Hay muchos ancianos que pueden tener edad y muy ancianos, pero no han perdido su vitalidad, su frescura, no han perdido esa presencia de Dios en su vida, ¿no? Entonces, hay un famoso refrán que dice, como decía mi abuela, ¿no?, o como decía mi abuelo. Se expresan varias oportunidades con palabras sabias, pensadas y vividas a través de los años. A veces hay pensamientos, ¿no?, que uno expresa, esto decía mi abuela, esto decía mi abuelo, y uno lo guarda como algo muy importante porque le ha ayudado a esa persona. Dios nos ayude a través de esta reflexión para que podamos nosotros tener claridad en la evangelización y en el discipulado de las personas mayores, ¿no?, y que también lo consideremos como parte muy importante de la iglesia, ¿no? En este tiempo de la pandemia, los adultos mayores fueron realmente maltratados, ¿no?, por la sociedad, por la Organización Mundial de Salud, porque cuando un adulto mayor se enfermaba y se veía la edad que tenía, se acordaba de que se le daba prioridad a los jóvenes, ¿no?, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, pero al adulto mayor ya no se le consideraba. Es decir, ellos no tenían prioridad para entrar, por ejemplo, a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Los doctores evaluaban y decían que estamos en tiempo de guerra, se evalúa. Entonces, eran sobrantes, ¿no? Ya no les importaba. Por eso que muchos ancianos murieron realmente por ese maltrato, ¿no?, por una perspectiva realmente inhumana, no cristiana, de lo que es un ser humano, ¿no? Todo ser humano, si tiene posibilidades de vida, es una persona digna delante de Dios, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ayude, hermano, realmente a entender lo que significa ser mayor de edad. Nosotros cada vez en este mundo actual, en esta etapa postmoderna, hay mayores posibilidades de vivir más años, ¿no? Por ejemplo, antes una persona se jubilaba a los 65 años, ya hay países que ya no están jubilando a los 65, a los 67, y otros ya están planteando los 70. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo más allá, ¿no?, de lo que antes se tenía como expectativa de vida, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, en las aseguradoras, en las AFP, la Administración de Fondos de Pensiones, te evalúan, ellos calculan de que tú vas a vivir hasta los 105 años. Ese es más o menos lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos especulan y después plantean cuánto deben de pagar las personas y al final cuánto se le va a dar mensualmente, ¿no? Y por eso que las AFP tienen mucho dinero, ¿no?, porque realmente la persona no es el promedio de 105 años de vida, pero sí usan a los ancianos para eso, para especular y agarrar los fondos para ellos, ¿no?, para las que manejan. Cuando vemos, por ejemplo, ese es un trato también no correcto delante de Dios, ¿no?, que se hace, ¿no? Es muy lindo que personas ya mayores puedan expresar sus vivencias, sus alegrías y también sus angustias y temores, ¿no? Las personas mayores, a medida que pasan los tiempos, no van a ser igual que antes. No tengo la versión aquí a la mano, pero cuando tú lees Eclesiastés, el capítulo 12, ahí en otras versiones, ahí se ve con claridad, ¿no? Lo describe Salomón cómo una persona se puede ir ya a medida que pasen los años deteriorando su vida, ¿no?
y puede ser que haya vivido una vida muy normal, pero tarde o temprano ya, por ejemplo, deja de oír, deja de ver, ¿no? La vista se va apagando, ya cuando camina tiene temor a caerse, y un sinnúmero de cosas más que lo explica ahí con una brillantez increíble Salomón en Eclesiastés, ¿no? Si usted tiene en otra versión, la NBI o la Nueva Traducción Viviente, la explica con claridad, ¿no? Y ese proceso se da, ya tú ya no vas a escuchar con el tiempo el trinar de las aves al amanecer, ¿no? Cuando amanece, ya hay muchas cosas más que antes podías tú experimentar. Entonces a esas personas también hay que pastorearlas, a esas personas también hay que atenderlas. Entonces la vida es un conjunto de experiencias acumuladas para transmitirlo a lo que vienen detrás. Pero esas personas, aunque ustedes no lo crean, muchos de ellos tienen grandes experiencias que Dios les ha dado y otros en la vida que han tenido, ¿no? A veces hasta la misma iglesia, por ejemplo, hay hermanos que tienen ya su edad y la iglesia se olvida después de ellos, y ya no asisten y ya no participan de la iglesia, para la iglesia ya no cuenta, ¿no? Ya no cuenta como membresía, ya no hay una visita de amor, una visita de esperanza, una visita de servicio, ya no lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez somos más egoístas, ¿no? En esta sociedad actual, en esta sociedad postmoderna, hedonista, es decir, que yo soy el fin, es decir, que yo vivo para complacerme a mí mismo y no me importan los demás, y a veces hasta los mismos familiares de los padres o abuelos son los que abandonan a sus abuelos o padres, ¿no? O a veces si tienen algunos recursos lo llevan a un asilo de ancianos y lo dejan ahí abandonados, ¿no? Pero eso no debe ser la posición de un creyente, pero a veces lamentablemente lo hay, ¿no? Hay creyentes que también abandonan a sus padres, a sus abuelos, y que a veces le han dado hasta su vida, ¿no? Hay padres y abuelos que de verdad han hecho muchas cosas por los hijos o los nietos, y después, cuando estos llegan a ser hombres o mujeres importantes, ni se acuerdan quiénes fueron, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente, ¿no? Así como a veces nosotros vamos creciendo, vamos avanzando, y a medida que los años van pasando, podemos influenciar en otras personas. Es cuando, por ejemplo, tú llevas una antorcha de fuego y puedes encender ese lugar cuando comienzan los juegos, ¿no? Y comienza el fuego, pero ese fuego también lo puedes llevar a otro lugar para encenderlo, y encenderlo de generaciones en generaciones. Es decir, si tú has sido formado por Dios, Dios te ha preparado, tú puedes formar generaciones de hombres, de mujeres. Y si haces eso, es algo que muchas veces esos ancianos que tú lo ves ahí en una condición a veces no muy buena, han sido esos hombres, y a veces han sido hombres o mujeres de Dios, de repente no han sido ni pastores, no han sido reconocidos no han tenido un ministerio, pero su vida ha sido una vida como en este caso de Simeón, ¿no? Y de Ana la profetisa, que solamente aparecen ahí y ya no vuelven a aparecer, pero que para eso fueron formados por Dios, para el momento en que Jesús iba a ser presentado. Su nombre de ellos está ahí, y si nosotros permanecemos firmes en la fe, vamos a verlos un día allá en el cielo, a esos hombres que tuvieron que tener la certeza de que él no iba a morir hasta ver al Mesías. Y a Ana, que oraba y ayunaba permanentemente, tener el privilegio de que cuando vio a Jesús ahí en el templo, era el Mesías que ella estaba viendo, ¿no? Y ambos ancianos. Entonces nosotros debemos yo personalmente puedo decir que he trabajado con ancianos, he visto cómo ellos han podido su vida desarrollarla y después también verlos partir, ¿no? Entonces, podemos nosotros también, como comunidad de esta iglesia, ver ancianos que ya no están con nosotros y que fueron parte de esta iglesia.
Entonces, ¿cuál fue nuestra actitud? ¿De qué manera nosotros los atendimos, no? Entonces, la iglesia tiene que tomar conciencia de la atención, de la pastoral, del servicio al anciano. Y ya yo ya soy ya un adulto mayor, ¿no? Entonces, necesito poco a poco, ya no voy a ser la misma persona que podía valerme por mí mismo. Va a llegar un momento en que por más que quiera ya no voy a poder, ¿me entiende? Así uno quiera, pero los años van pasando. Entonces, nosotros debemos de prepararnos para eso, y también la iglesia tiene que preparar a hombres y a mujeres para atender a este tipo de personas. Entonces, no podemos nosotros descuidarnos, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia de que los adultos mayores requieren de la iglesia que se les facilite la posibilidad de ser protagonistas, para lo cual necesitamos primero, los ancianos necesitan ser apreciados, amados, considerados. Los ancianos necesitan ser, o los adultos mayores necesitan ser oídos. Los adultos mayores necesitan ser sostenidos. Y no solo entretenidos, ¿no? A veces lo que la iglesia hace es entretener a los ancianos. A veces los trata como si fueran niñitos, ¿no? Y lo que hace es entretenerlos. No, amado hermano, un anciano tiene más necesidades de lo que tú y yo pensamos. Tiene toda una vida. A veces, por eso que los ancianos se juntan entre ellos se pueden entender, entre ellos se pueden comprender, entre ellos se pueden amar, entre ellos si alguien está pasando una crisis, se ayudan entre ellos, ¿no? Pero eso no debe de ser solo sí, sino también la iglesia tiene que intervenir, ¿no? A través de hermanos menores, en este caso pueden ser jóvenes o adultos, que Dios llame a este ministerio, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, la iglesia tiene tantos ministerios, pero no hay un ministerio para los adultos mayores, no lo hay. Casi no hay, son poquísimas las iglesias que tienen algo específico para este tipo de esta edad de personas. Hay hasta para niños, pero para los ancianos no. Entonces, es necesario, es indispensable conocer la realidad en que vivimos. De la vejez se sabe poco y lo poco que se sabe viene con prejuicios muchas veces. Lo que no se puede negar es que existe un periodo de decadencia actual y que gracias a la disciplina relacionada con el envejecimiento conocemos mucho mejor lo que sucede. Hay una crisis ahorita, digo, del hombre solamente considerarse. Hace un momento estuve mientras venía de Lima, veía un carro, ¿no? Y decía en inglés, yo soy el centro del mundo, decía. ¿No? Yo soy el centro del mundo. Es decir, y esa persona, si tú le preguntas y tú le dices, ¿por qué lo has puesto? Seguro que te va a responder las razones porque él es el centro del mundo, ¿no? Él cree que es el centro. Y así hay mucha gente que vive solamente de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos viven su propia realidad hasta que se encuentran con su propia vida, ¿no? Que no viven mucho. ¿Por qué? Porque si tú no honras a tus padres y a tus madres, Dios te acorta la vida, Dios te la corta. No porque Él lo quiera, sino porque tú mismo te buscas y vas haciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? No se debe tratarlo como tiernos viejitos, se merecen la categoría de personas mayores. Vamos a ver el sentido y el valor de una larga vida, ¿no? Aún en la vejez dice fructificarán y estarán vigorosos y verdes, ¿no? Dice que los justos son como la palmera y en la vejez fructifican y están vigorosos y verdes. Salmo 90, 92, 14. ¿Es posible un ministerio de adultos mayores? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible que la iglesia tenga un ministerio de adultos mayores que lo atienda a los adultos mayores? Y a veces hay casos en que lo atiende un adulto mayor. Hay adultos mayores que tienen un vigor, que tienen un poder de Dios que es increíble y que ellos mismos se encargan de atender a otros adultos mayores. Pareciera que no, pero hay muchos de ellos. Para eso Dios los ha creado,
Para eso Dios los ha salvado y convertido. Entonces, es necesario para eso conocer las riquezas y posibilidades de lo que es una pastoral, un voluntariado o un servicio de amor a los mayores, a los adultos mayores de edad, ¿no? Como también conocer sus problemas y sus necesidades, ¿no? Actualmente hay personas que viven hasta 90 años y algunos superan los 100 años, ¿no? Entonces, y se le designa a veces como anciano, como viejo, como abuelo, como jubilado, tercera edad, cocho, como le dicen algunos también. Es decir, a veces ya lo dicen en una forma despectiva, ¿no? A veces no lo dicen, parece que es broma, pero en realidad son principalmente los jóvenes. Ellos piensan que nunca van a llegar a ser a ancianos. A veces Dios les permite a esas personas llegar a ancianos para ser después ellos maltratados, porque ellos siembran lo que van a cosechar. Entonces, la noción de la vejez ha variado. Hoy es una de las fases de la vida, se destacan nuevos valores, nuevas disposiciones. En este siglo actual son muchos los cambios, sobre todo en la mujer. Se ha podido detectar la aparición de un nuevo grupo social que antes no existía. Cuando tú vas, a veces, hermano, tú vas, por ejemplo, al Neoplásicas, principalmente ahí comenzó un grupo de mujeres que atendían a las familias que tenían a sus hijos o familiares en tratamiento de cáncer. Y tú veías que ese voluntariado lo hacían personas, mujeres mayores de edad, maduras. Ahora eso ya se ha extendido a otros hospitales. Tú vas, antes no existía, pero son un voluntariado de personas que están atendiendo a los pacientes, a los familiares, en los hospitales lo aceptan y apoyan. Y a veces tú los miras con detenimiento y todos son mayores de edad, de 50 para arriba, y a veces hay personas hasta de más de 65 años ahí colaborando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso ha sucedido, ¿no? Entonces, en esa parte son las mujeres las que han resaltado, ¿no? Son personas que llevan una vida saludable, activa y que no se han detenido en el tiempo. Para ellas o para ellos el tiempo no ha sido un problema. La prolongación de la vida es un fenómeno nuevo que antes no había. Cada vez, ¿no?, las personas se cuidan más su salud, por lo tanto viven más años. Y aquellos que, como digo, no han tenido vicios, no han maltratado su cuerpo, viven más años. Y vigorosos, hermano, y fuertes. Ya en la mañana estuve en un lugar donde veía que la mayoría de los pacientes eran personas de edad. De lo que vi, habré visto 10 o más de ellos, habré visto 2 en una situación crítica y la mayoría fuertes, ¿no?, vigorosos, yendo seguro a su médico que lo pueda ver en qué condición está y seguro para reafirmar su salud. Y eran pocos los que se veían enfermos, ¿no? ¿Por qué? Y era una clínica que no es muy, el pago no es muy barato, pero son donde ellos de repente han ahorrado dinero o sus familiares les pagan ese seguro para atenderse en ese lugar. Entonces tú podías ver eso, ¿no? Entonces tú ves ya cada vez más mayores de edad. Y eso la iglesia tiene que ver y atender eso. Entonces la ancianidad es un bien y no una desgracia. Ser anciano en el contexto cultural de la posmodernidad en que estamos viviendo es hacer referencia a algo pasado de moda, a envejecido, a sin voz. Muchos de ellos son considerados una carga económica porque crece la expectativa de vida y los cuidados de salud por tratarse de personas mayores, ¿no? Así lo ven algunos familiares. Pero cuando tú ves, a veces las cosas que ellos tienen, a veces las propiedades, negocios, profesión, lo que tienen, esos pasados de moda, esos envejecidos, esos que ya no tienen voz y que nadie le hace caso, que son para ellos una carga económica, por causa de ellos es que ellos son lo que son. Ese es el gran problema cuando los padres no concientizan a sus hijos y que ellos tienen que respetarlos y que tienen que honrarlos. Ese es el gran error
cuando tú, lo famoso, ¿no? El famoso pensamiento que destruye a tus hijos, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado, y tú le permites a tus hijos lo que hagan, lo que se les da la gana. Tú lo que estás creando es un monstruo que después, cuando tú llegues anciano, te van hasta a pegar, como decía, ¿no? Hasta te van a insultar. No van a aguantar ni siquiera 2 horas de estar contigo, porque así es, los haces egoístas. No podemos nosotros, como cristianos, hacer ese tipo de personas impías, malvadas, porque los creas malvados, se aman a sí mismos, no respetan a nadie, ni ellos mismos se respetan, ¿no? Entonces, los adultos mayores son el grupo mayoritario en la iglesia y a la vez probablemente marginado. Se les presta poca atención, no hay personas para atender de forma competente a los mayores que conocen realmente su situación, problemas y esperanzas que ellos tienen, ¿no? Entonces la pastoral del adulto mayor incluye la necesidad de formar pastores, servidores o voluntarios que sean jóvenes, adultos o los mismos ancianos, como hemos dicho, ¿no? Pero llenos del Espíritu Santo, donde se manifieste el amor de Dios, la misericordia, la bondad y una vida realmente que refleje a Cristo y tengan la capacidad de acercarse a las personas mayores de edad y satisfacer sus expectativas con frecuencias muy individualizadas, espiritualmente, emocionalmente, socialmente y culturalmente, porque a veces el adulto mayor ¿no? se vuelve muy individual. Entonces tú tienes que tener y acercarte bajo esa perspectiva que Él quiere que tú te acerques, para después llevarlo, ¿no? Con la ayuda del poder de Dios, con el Evangelio, lleno del Espíritu Santo, hacerle entender que si no tiene a Cristo es un pecador y que necesita arrepentirse de su pecado y necesita ser salvado, para que Él entienda que no puede ser egoísta y que puede ser liberado. Aún en los últimos años de su vida puede conocer la verdadera vida que no vivió, ¿no? Entonces no existe una pastoral organizada, a veces solamente son actividades aisladas que se hacen para los ancianos. Entonces la pastoral del adulto mayor es una exigencia prioritaria de la nueva etapa del siglo XXI, amado hermano. Esto no se ha dado antes en toda la historia de la humanidad, hermano. Escucha bien, no ha habido antes en la historia de la humanidad adultos con los años que hay. Antes no lo ha habido, porque la expectativa de vida antes era menor. La ciencia médica, la prevención de salud hace que las personas vivan más años. ¿Me entiendes? Cuando tú lees en la Biblia o en la historia, algunos vivían nada más eso. No era que todos vivían esa edad, hermano. La mayoría moría joven, muy joven. A veces morían a 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Era poco, era un milagro vivir 60 años. Ahora es casi, ya se ve que 70, 80, 90 hay personas y a veces llenas de vida, ¿no? El otro día mi esposa estaba viendo un programa de un americano que había hecho y que él planteaba cambiar el estilo de vida en las ciudades. Y él hizo un experimento en Estados Unidos con un pueblo, trabajaron y ese pueblo comenzó a cambiar su estilo de vida y comenzaron a vivir más años. Pero este hombre se paseó por todo el mundo, ¿no? Averiguando los lugares donde las personas vivían mayor tiempo de vida. Y llegó a Costa Rica y había un hombre que tenía, hermano, 100 años y usted lo veía en el caballo normal. Tú parecía que tuviera 65, 70 años, ¿no? Pero tenía más de 100 años, comprobado. Fue al mismo a ver los papeles que demostraban que tenía más de 100 años, ¿no? Y él mismo, nadie lo ayudaba a subir al caballo, él mismo subía al caballo, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces, esto nos ayuda, hermano, como iglesia también a concientizarnos, porque en la iglesia tenemos algunos adultos mayores que vienen y que son parte de esta iglesia, ¿no? Entonces la pastoral del adulto mayor es atender integralmente al adulto mayor a partir de su propia realidad. Es decir, tú no vas a plantearle una realidad, tú tienes que ver la realidad, en qué realidad está. Hay que valorar los aportes de los ancianos, de los mayores de edad. Reconocer que aún tienen una misión que cumplir. Aunque usted no lo crea, amado hermano, un anciano o un adulto mayor aún tiene una misión que cumplir
en esta tierra. Por eso muchas veces Dios lo tiene con vida, ¿no? ¿Te imaginas? Ana, la profetisa, tenía 84 años, si es que ya aceptamos 84. Pero si tuviera que 84 años viuda más 12 años, estamos hablando ¿de cuánto? De 96 años a 99 años a 100 años. Y ella tuvo la bendición de estar ahí. Entonces, ¿ella cuál fue su misión? Bendecir al Señor Jesús. ¿Cuál fue la bendición de Simeón? Bendecir al Señor Jesús. Entonces debemos de ofrecerle la posibilidad de integrarse a la vida de la iglesia, con un sentido de gozo, de expectativa, de vida, donde él ocupe un lugar y que pueda expresarse en relación que él pueda llegar a tener con Dios, o si es un cristiano, que ocupe y que exprese esa relación que tiene con Dios. Entonces, él también, en esta pastoral, tenemos que llevarlo a que él pueda afirmarse en los fundamentos de su fe, ¿no? También, a veces, como son personas de edad y se les ha enseñado o han creído en un Dios justiciero, un Dios que castiga, ¿no? Entonces, a ellos hay que hacerles entender que nuestro Dios no es un Dios que castiga, que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y que Él nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles, ¿no? En esta etapa de la vida, con una mirada de esperanza, siempre con esperanza, ¿no? La vejez puede dar lugar a un nuevo encuentro con Dios, o la vejez puede ser el momento del encuentro con Dios de una persona que de repente durante toda su vida no ha querido saber nada acerca de Dios, pero a veces cuando ya llega la vejez y ve su fragilidad, su incapacidad, sus temores, sus miedos, sus angustias y cuantas cosas más o sus culpas, puede hacer posible que este hombre mayor de edad o mujer mayor de edad o este anciano pueda tener el encuentro con Dios, pero a través de una pastoral que pueda entenderla, que pueda trabajar en su propia realidad, ¿no? Que cumpla, que él aún puede cumplir una misión, porque aunque pueda haber sido esa persona, puede ser que después de que se convierta auténticamente, él pueda influenciar en sus descendientes, en sus hijos, en sus nietos. Es como le decía el otro día, ¿no? Que a mí me impactó ver a Jimmy Carter, ¿no? Con 99 años de edad, enterrando a su esposa de 96 años. Aunque él ya está en una condición no muy buena, estaba en silla de ruedas y ya prácticamente él ya no habla, pero estuvo ahí, ¿no? Y tuvieron 77 años de casado, ¿te imaginas? 77 años de casado. Y Jimmy Carter es un hombre de Dios, ¿no? Fue presidente de Estados Unidos, pero ahí está, ¿no? Que Dios le ha dado 99 años de vida. Y cuando yo veía que su hijo lo llevaba en la silla de ruedas, tú mirabas a su hijo también ya anciano, ¿no? Llevando al padre, ¿no? Ponle, por lo menos su hijo debe tener entre 75 a 80 años de edad. A ese hijo, por ejemplo, él lo amó tanto y lo ama, que un día su hijo le preguntaba todas las cosas que pasaban en el gabinete cuando se reunían los ministros ahí en Estados Unidos, y él agarró y lo llevó para que escuchara y viera cómo eran las reuniones del presidente con todo. Fue criticado todo, pero él hizo que su hijo viera, ¿no? Porque su hijo siempre le preguntaba, ¿y papá, cómo es esto, cómo lo otro? Hasta que un día lo llevó. Es una de las anécdotas que ahí se escribía, ¿no? De él acerca de cuán sensible es este hombre, ¿no? Porque él está vivo, ¿no? El modo de llegar a los mayores que esperan el Evangelio es la comunicación y el diálogo, amado hermano. La instrucción de la fe en el Evangelio de Dios es lo más importante, porque se trata de ordenar la vida hacia Dios, aumentando su confianza en aquel quien puede apoyarse para un nuevo sentido de vida. Esto es importante, hermano, que tú no le vas a llevar como una clase de escuela bíblica, como una enseñanza, sino que tienes que ser sabio. Por eso que hay que conocer su realidad y ver la forma cómo llevar la palabra de Dios a ellos, ¿no? Por ejemplo, los ancianos a veces
tienen ese problema de acaparar las cosas, ¿no? Y que cuanto más ancianos comienzan a llenarse de cosas. ¿No han visto? Que a veces hay ancianos que comienzan a tener más cosas y no quiere que nadie toque esas cosas. ¿Cómo tú puedes sacar a un anciano de esa condición? Hay poder en el Evangelio, ¿no? Tiene que enseñarle sobre la avaricia, ¿no? Tiene que dar, por ejemplo, como Zaqueo agarró y fue salvado por el Señor, y él entendió que lo que tenía no era importante. Y él dijo, no, si a alguien le debo, le devuelvo 4 veces, ¿no? Ahí, Zaqueo fue convertido por Dios, era un hombre codicioso, era un hombre que tenía mucho dinero, pero mal habido. Y cuando él se convirtió, renunció a su dinero. Entonces la codicia para él ya no fue un problema. Entonces tú tienes que saber cómo enseñarle, por ejemplo, sobre esa historia a un anciano que él no se aferre a las cosas. No es que lo va a dejar, sino que su vida está centrada en eso. Hay gente que todo su tiempo es cuidando sus cosas y nunca la han disfrutado, ¿no? Así hay muchas personas que tienen mucho dinero y nunca han disfrutado su dinero, hermano, de verdad. Y a veces se mueren y quien disfruta su dinero es un total desconocido, como dice Eclesiastés, ¿no? Porque el hijo, la hija, se casa con una persona y esa persona tiene tanta habilidad que todo el dinero que el papá dejó, él se lo desaparece en un ratito y lo disfruta. Y el hombre que toda su vida acumuló ese dinero, nunca disfrutó nada. Así hay gente, hermano. Hay gente que tiene ese problema y hay ancianos que llegan a eso. Entonces, hay que enseñarles, ¿no? Que de qué manera podemos enseñar a estos ancianos sobre estas cosas. A ver un ratito. Vamos a ver, por ejemplo, qué podemos enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando los ancianos sufren desamparo y la atracción por las injusticias sociales o de sus familiares, y tal vez, ¿no? ¿Qué debemos enseñarle? La traición de Judas, ¿no? Enseñarle, ¿no? Si Jesús fue traicionado. Entonces a veces, porque hay hijos, hermano, que desamparan a sus padres, que ya lo hemos vuelto, y a veces hasta lo traicionan, ¿no? Porque le hacen firmar papeles y el papá no sabe lo que está haciendo, la mamá no sabe lo que está haciendo, y lo que están firmando ellos es que se quedan con toda la propiedad. A veces no sé si usted salen los noticieros que aparece ahí que han desalojado a unos ancianos, ¿no? Están desalojados, han venido y lo han desalojado. Y dice, ¿qué pasó? El hijo agarró o el familiar agarró el documento y vendió la casa. Y lo desalojan después ahí, legalmente, ¿no? Entonces, es una traición eso, ¿no? Entonces, tú ves la forma como Dios te puede usar, ¿no? Para enseñar a los ancianos. Ante los temores, por ejemplo, de las inseguridades y las angustias de los adultos mayores, Jesús tiene palabras de gran consuelo. El falso temor, no hay que preocuparse, no hay que temer. Todo, por ejemplo, en Lucas 12, 4 al 7 encontramos sobre el falso temor. No se inquieten, no se turbe vuestro corazón, ¿no? La angustia es pasajera, ¿no? Esta leve tribulación producirá en vosotros un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:16. Cuán débil soy, cuán fuerte soy. Pero este es el texto, ¿no? Pero entonces tú tienes que agarrar y ver la forma, cómo le vas a enseñar o cómo le vas a mostrar estas verdades a un adulto mayor. No es fácil, hermano, trabajar con un adulto mayor. Hay que tener llamado de Dios. No puedes tú aventurarte a trabajar con un adulto mayor si realmente no tienes llamado de Dios. El anciano debe ser cada vez más consciente de que tiene aún futuro que construir, porque todavía no se ha agotado su tarea misionera de dar testimonio a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos y a sus mismos compañeros del camino. Es decir, un adulto mayor convertido, transformado por Dios, tiene una tarea misionera de dar testimonio. Si tú lo evangelizas, si tú lo discipulas y logras el Señor a través de ti convertirlo y transformarlo y hacerle entender que todavía Él tiene una misión que cumplir, Él puede influenciar
en los pequeños, en los jóvenes, en los adultos y en las mismas personas de su edad. De que fuera de Cristo no hay sentido ni alegría, tanto en la vida personal como en la vida de los demás. Cada vez son más los adultos mayores, hermano. Cada vez son más. La iglesia necesita concientizarse de eso. Entonces las personas ancianas son siempre protagonistas en la iglesia del Señor Jesucristo y lo son todavía hoy y hoy más que nunca, amado hermano. Esta iglesia tiene un buen porcentaje, una buena cantidad de adultos mayores. Si hacemos una estadística, nos vamos a sorprender. Y hay que mantenerlos, y hay que cuidarlos, y hay que atenderlos, pero también hay que en ellos trabajar para que ellos estén claros que aún tienen que cumplir una misión, y aún todavía ellos pueden ser usados por Dios. Entonces la iglesia debe dar ejemplo a toda la sociedad del hecho de que los ancianos o los adultos mayores, a pesar de sus inevitables situaciones y dolencias propias de su edad, a veces serios, son siempre importantes y son indispensables en la iglesia, hermano. Si nosotros atendemos a los ancianos como Dios quiere y lo hacemos bajo el poder de Dios y la misericordia de Dios y en el amor de Dios, Dios bendice a la iglesia, amado hermano. Dios bendice a tu vida, porque por algo Dios manda ancianos. Entonces, los adultos mayores, y aun si son cristianos, llevan consigo en su memoria y tienen una sabiduría de Dios que, como resultado de temer a Dios, el Espíritu Santo los ha llenado y son instrumentos de bendición en la iglesia. Cuando tú ves a un anciano que ha vivido una vida de testimonio, una vida así delante de Dios, como por ejemplo David ya iba a morir y él le da los consejos a Salomón. David ya tenía 80 años cuando él va a morir y le habla y le dice a Salomón lo que él tiene que hacer. Le explica todo, aún le deja el plano del templo y le dice las cosas que tiene que hacer. E inmediatamente apenas toma el reinado, Salomón le hizo caso. Y gracias a esa bendición de recibir el consejo de un hombre mayor de edad, él pudo sacar adelante su reinado. Pero en cambio su hijo, miren, no le enseñó Salomón a su hijo Roboam que debería de darle importancia a los ancianos. Y le va a consultar a los ancianos le dicen, no, baja los impuestos, ya no sigas expoliando al pueblo. Va a los jóvenes, no, cóbrale más. ¿Qué hizo? Escuchó el consejo de los jóvenes y dividió el reino. Mire, los adultos mayores, hermano, Dios nos da ya con el tiempo sabiduría. Cosas que a veces ya Dios te ha mostrado, o a veces tenemos más facilidad para ver las cosas bajo la dimensión de muchas variables o muchas cosas que Dios te ha dado y que es la palabra de Dios principalmente para aconsejarte, para decir o las cosas que puedan venir. Entonces a veces un adulto ve lo que tú no ves, ¿me entiendes? Por eso que un adulto mayor, a un anciano, hay que escucharlo, hermano, con atención. Si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, si es alguien que teme a Dios, no necesariamente que sea pastor, que haya tenido un ministerio, no, hermano, el solo hecho de permanecer en la fe, su vida, si se mantiene en la fe, es un hombre de testimonio, una mujer de testimonio, ¿no? Y aquí lo tenemos, hermano. Tú, si tienes a veces, recibes un mayor consejo de un anciano mayor que de un joven, que puede tener mucho conocimiento teórico, pero que no ha tenido la experiencia de vivir lo que él te va a decir. Él te va a decir, mira, a mí me pasó esto y yo hice esto. Guiado por Dios, conforme a la palabra de Dios, actué así y Dios me bendijo. Yo te recomiendo y te va a decir que hagas esto, ¿no? Pero si es sabio te va a decir, te recomiendo, no te va a decir, hazlo. ¿Por qué? Porque él sabe que al final tú tienes que tomar tu decisión. Porque también tú tienes que tomar tu decisión. Entonces, los adultos mayores llevan consigo la memoria y la sabiduría que Dios les ha dado como resultado de vivir teniendo temor de Dios, donde el Espíritu Santo los ha llenado y usado como instrumento de bendición en la iglesia y también en la humanidad para transmitirlas a otros, participando activamente en el discipulado y en la misión de la iglesia de cumplir con la gran comisión. Si tú ves a un hombre
que ha vivido así y que su vida ha sido de llena para Dios, bueno, ese hombre tiene o esa mujer tiene sabiduría de Dios. Por todo lo dicho, esta pastoral reclama atención y respuesta respecto a estos aspectos. La pastoral para el adulto mayor tiene que ser una formación ministerial actualizada. Tiene que ser actualizada. Hay mucha información sobre adultos mayores el día de hoy, hermano, y fortalecida por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo con autoridad y unción fresca. Es decir, es importante tener una formación ministerial autorizada con respecto a los adultos mayores, pero lo que va a determinar va a ser el poder del Evangelio. ¿Me entiende? El poder del Evangelio y tenemos que estar en el Espíritu con la autoridad y la unción fresca que Dios nos da. En segundo lugar, que lo libere del miedo al castigo y de la obligación, que tú le tienes que llevar a que a través de tu pastoral ellos puedan ser liberados a ese temor, a esa culpa que ellos tienen, ¿no? En tercer lugar, que descubran el sentido y poder del amor y compasión y servicio sin límites en la unidad como cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor Jesucristo. Que ellos puedan, tú enseñarle como en este ministerio pastoral o de servicio o de voluntariado, de atender a los mayores, que ellos puedan descubrir que hay poder. ¿En dónde? En la Iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Que cuando la iglesia está unida, ellos puedan experimentar el amor, la compasión, los servicios de amor sin límites que Dios le da a través de la iglesia, porque ellos van a experimentar eso, ¿me entiendes? Que tú al amarle le vas a servir y tú vas a hacer cosas que ni siquiera sus hijos o sus familiares hacen. Cuando tú le vas a visitar, cuando ellos necesitan una ayuda y tú llegas, puedes ellos experimentar el poder del amor de Dios, el poder de la compasión, de un servicio de amor sin límite. ¿Por qué? Porque tú perteneces al cuerpo de Cristo y Cristo te tiene lleno de su presencia, de su amor. En cuarto lugar, esta pastoral es una pastoral de servicio o voluntariado que ministra a los ancianos, que son personas que tienen dignidad, que las personas, los ancianos, no importa quién sea, es una persona que tiene dignidad, porque todo ser humano ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, y se le debe reconocer como todo ser humano y llevarla a la integración, a que se integren a la iglesia, y que vivan en la comunidad de fe, y que también ellos mismos se puedan insertar en la sociedad y también puedan experimentar gozo, esperanza, fe. En cuarto lugar, que esta pastoral de servicio voluntario que realicen como primera labor es llevar a un encuentro con Dios. Es decir, que el objetivo de esta pastoral o voluntariado o servicio de la perspectiva de la Iglesia del Señor Jesucristo es que a ellos llevarlos a un encuentro con Dios, a la salvación, que se conviertan en hijos de Dios y como consecuencia de ellos se conviertan en portadores del Evangelio del Señor Jesús, amado hermano. Vuelvo a repetir lo que he dicho. Ellos todavía tienen una misión que cumplir. ¿Me entiendes? No es porque ya son ancianos, ya no sirven para nada. No, hermano. Si tú tratas así, cuando tú llegues anciano, así te van a tratar. La regla de oro se cumple, hermano. Lo que tú siembras, cosecha. Entonces, que la misión, la pastoral del mayor de edad, ¿no?, es que llegue a todas las situaciones de la vida de un anciano, en distintos momentos que él va a enfrentar. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Cuando a veces ya llega los momentos duros que ya él tiene que partir, porque va a llegar a partir, si es que Cristo no llega antes. Y si tú eres una persona que eres joven o un adulto, tú vas a estar al lado de él. Para la parte más importante, el día que él parta de esta tierra y se vaya a la presencia de Dios. Para eso Dios prepara a estos ancianos, ¿me entiende? A través de ti, a través de esta pastoral. Entonces,
¿Es posible un ministerio de adultos en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Hay que organizar a la iglesia en esto, ¿no? Y favorecer la participación de las personas ancianas, valorando las capacidades de cada uno. Por eso las iglesias cristianas deberían de crear un departamento para el ministerio de ancianos o personas de mayores de edad, ¿no? Mayores de 65 años. Así se estimularía a la iglesia, en las iglesias locales, a que lo desarrollen, ¿no? Esto tiene que tener actividades espirituales de distintos tipos que permitan la participación de los adultos mayores y también de recreo. A veces ellos necesitan, hermano, eso, ¿no? Yo tengo una hermana que es trabajadora social y ella trabaja en el Seguro Social y su trabajo precisamente es con los adultos de tercera edad. Antes de la pandemia, su labor era atender a ellos todas las semanas, hacía un sinnúmero de actividades y los sacaba hasta de viaje, ¿no? Casi recorrían todo el Perú, ¿no? Los llevaba. Ya después no sé cómo está ahorita después de la pandemia. La pandemia como que ha habido muchas cosas que antes hacían buenas y ahora nos ha alejado, ¿no? Sigue, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue en modo pandemia, ¿no? Tú vas a las clínicas o los hospitales, todos están en modo pandemia, ¿no? Vas a los bancos, todos están en modo pandemia, ¿no? Se ha quedado ahí. Cada vez ha hecho alejar a la gente y hay más solitarios. Por eso que los ancianos ahora están más abandonados que nunca. Están siendo más maltratados que nunca. Entonces, hay que promover el servicio de los ancianos en los presbiterios y en las iglesias locales, ¿no? Para ver también que tengan una partida económica, de qué manera se puede atender a los ancianos. No solamente es porque muchos de ellos ya no tienen la economía, pero sí la iglesia lo puede tener, ¿me entienden? Entonces, tenemos que analizar los lineamientos de esta acción pastoral. Tenemos que concientizar a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia de Dios Pentecostal, acerca del deber de acompañar y ayudar en forma integral a quienes recorren esta etapa de la vida. Ese es el tema. Yo sé que esto quema porque muchas veces los ancianos ya no van a aportar, ¿no? Algunos, pero otros sí, ¿no? Porque son fieles a Dios, reciben su jubilación, y otros que no han tenido jubilación, hay que acompañarlos. Cuando tú vas a visitarlos, no vas con la mano vacía, tienes que ir con algo, ¿me entiendes? Cuando vas a visitarlos, así estén postrados en una cama, así estén en ese lugar, vas con algo. Y sí, es verdad, tu visita, tu presencia es real, pero también le llevas algo. Entonces, invitar a la freguesía de las iglesias a facilitar la presencia de personas mayores en los servicios de los cultos regulares y favorecer la práctica de la continuidad con ellos de la evangelización y el discipulado. Es decir, que nosotros debemos de encargarnos de traer a esos ancianos y traerlos acá y después llevarlos, ¿no? Ese es el trabajo que muchos no quieren hacer. Igual pasa con la escuela bíblica, ¿no? Porque la escuela bíblica muchas veces no levanta porque nos falta eso, nos falta compromiso con Dios, nos falta realmente vivir el Evangelio. En cuarto lugar, hay que ayudar y animar con el poder de Dios, estando lleno del Espíritu Santo, mediante el amor a las familias que conviven con las personas mayores para que puedan amarlos, cuidarlos y atenderlos en el seno de su hogar. Es decir, amado hermano, las familias tienen que atender a sus personas ancianas. Hay que promoverlos, porque tú estás llamado de parte de Dios. Y Pablo, lo decíamos el jueves pasado, que el que no provee para su propia casa es peor que un impío. Así que si tú tienes un adulto mayor en tu casa y no lo atiendes como Dios quiere que lo atiendas, tú eres un impío para Dios. Dios te mira como un impío. No eres un no convertido. Tú puedes creer que eres cristiano y convertido, pero si no lo atiendes, eres peor que un impío, dice Pablo. Pablo es duro cuando habla de eso. Acompañar y con visitas de amor, compasión y servicio a las personas de edad
que por diversos motivos deben permanecer en sus domicilios o internados en institución hospitalaria, o asilos o geriátricos, ¿no? Estamos hablando de el Ministerio de Adultos Mayores que la Iglesia debería de hacer. Denunciar las prácticas asistenciales de enseñamiento terapéutico que intentan prolongar artificialmente la vida por medio desproporcionado. A veces hay familiares, hermanos, que ya realmente la persona ya no responde, ya no responde al tratamiento, a nada. Pero hay familias que lo mantienen vivo, hermano. Vivos, así, vivos literalmente. Es un vegetal lo que usted va y tú miras y lo ves realmente, ¿no? Y tú no puedes creer y tú le recomiendas y ellos se cierran a que no. A que no. No voy a decir que he visto y cómo hacen, y es lamentable, ¿no? A veces esa persona, y siendo cristiano esa persona, ya quiere ser la presencia de Dios, pero los mantienen ahí vivos. No estoy hablando de eutanasia, hermano, eso no es eutanasia. Ya la persona, ya su cuerpo ya no responde, ni puede hacer, ¿me entiende? Ya sabe lo que estoy diciendo, ni puede hacer, y usan aparatos para extraerle. Es decir, ya no puede ni siquiera hacer. Es increíble lo que hacen. A veces piensa que ahí esa persona sufre, hermano, sufre, es terrible el sufrimiento, el dolor. Pero tampoco dice aquí, ¿no? Asimismo, denunciar la absoluta inmoralidad de la eutanasia y de sus formas encubiertas. Nosotros no creemos en la eutanasia ni en forma encubierta. Es decir, mientras podamos nosotros, hasta donde Dios nos permita, darle toda la posibilidad de vida a nuestros familiares, pero no bajo la otra forma. ¿Me entiende? El enseñamiento terapéutico. En séptimo lugar, acrecentar la conciencia de la comunidad sobre el derecho de las personas mayores a recibir atención pastoral, espiritual y religiosa, respetando sus creencias y facilitando los medios para su práctica. Escucha, iglesia. Esa persona puede ser un testigo de Jehová. Esa persona puede ser un mormón. Esa persona puede creer, pero está abandonado. Tú anda y asístelo. No vas a... Si ya tú tienes, que él tiene claro en qué es, y Dios te presenta esta oportunidad de servir a través de este ministerio pastoral o a través de este ministerio de voluntariado, de atender a los adultos mayores de edad, lo tenemos que hacer, hermano. De repente Dios, a través de este amor, compasión, misericordia, lleno del Espíritu Santo, esa persona puede entender de que su fe es la incorrecta, que tanto ha hablado y ha creído, y ninguno de los que creen en su religión han estado con él. En cambio, llega un cristiano, una cristiana o un grupo de cristianos a atenderlo los últimos días de su vida, puede hacer que esa persona se convierta. Eso también es importante, hermanos. Nosotros estamos para atender a todas las personas, porque el amor sin límite atiende a las personas, no importando su posición religiosa. Y en octavo lugar, abogar que los mayores obtengan jubilaciones dignas, ¿no? Dios ayude, amado hermano, a aquellos que han trabajado, laborado todo el tiempo, que tengan jubilaciones dignas, en consonancia a una vida de trabajo, mediante la cual han participado en la obra del Creador, así como la cobertura integral de sus necesidades que son específicas en esta etapa de la vida. Aquí en el Perú, por lo menos, no es una gran cantidad lo que se paga a los jubilados, pero por lo menos es algo, y tienen seguro social, ¿no? Entonces, pero mientras podamos, hagámoslo, ¿no? Así que nosotros, Dios nos ayude a entender parte de esto, de lo que estamos diciendo. Si quieres ejercer este ministerio de personas mayores, hay que tomarse el tiempo necesario, que significa aceptar esto de parte de Dios, y que va a enfrentar muchos cambios en tu vida. Pero si es de Dios, Dios lo va a hacer, hermano. Dios ha querido en estos días hacer este pare y analizar la relación que tiene que ver con los ancianos. Yo decía, ¿por qué? Y entiendo, ¿no? Cuando comencé a mirar que aquí en la iglesia hay una buena cantidad de hermanos ya de más de 65 años y permanecen
yo creo que estamos acercándonos en algo a esto, pero podemos mejorarlo. Podemos mejorar por parte principalmente de los jóvenes y adultos, para pedirle a Dios que podamos ser parte muy importante de las personas que están en ancianidad o poco a poco su cuerpo se va deteriorando, acercarse a ello, ¿no? Entonces, estos ancianos siempre tienen miedo, sufren, están abandonados, dependen de los demás, no se entienden con las generaciones otras y van perdiendo seres queridos, hermano. Es uno de los grandes temas que una persona ya cuando llega un adulto mayor, una de las cosas que más va a sufrir es la pérdida de sus familiares, de sus padres, ¿no? De sus hermanos. Y así poco a poco llega un momento en que él se da cuenta que ya está quedando solo, ¿no? Si es que tiene ese privilegio de vivir más años. Y cada muerte de alguien le va a doler, le va a costar, porque es parte de su vida, ¿no? Siente cercana la muerte y quiere saber qué habrá después. Por eso que nosotros tenemos que tener una respuesta para ello. Dios nos ayude a poder entender estas verdades, porque algunos ya de ustedes ya están cerca a llegar a ser adultos mayores de edad. Puede ser que tengan 50 años y todavía estoy lejos, no, ya te faltan 15 años nomás. Tienes 55, ya te faltan 10 ya, ¿entiendes? Ya está cerca, hermano, ya algunos van a pensar que siempre son jóvenes, ¿no? Ya tienes 40, ya dentro de 25 años vas a llegar a esto, ¿me entiendes? Pareciera que no, pero los años pasan, hermano. Yo ayer tenía 15 años, mira, hoy día tengo 69 años. Así es, cuando menos te das cuenta, ya la vida ya está, ¿me entiendes? Ahí está la hermana Susana, ¿no? Es la primera en llegar, una de las primeras en llegar a la iglesia, la hermana Modesta, ella luchando por estar aquí. A veces hay noches que yo veo que la luz está prendida. Ella está orando aquí, hermana, ella está orando. No deja nunca de orar. Muchas veces no sabes que ella está orando por ti, ¿no? La hermana Susana, la hermana Modesta, la hermana Isabel que no ha venido en esta noche. Son mujeres que realmente tenemos que dar gloria a Dios por ellas, ¿no? Que aman a Dios y sin saber esto tienen un ministerio, están cumpliendo su misión. Y no se quieren rendir, ¿no? No se quieren rendir por nada. Ella quiere seguir adelante y que Dios la fortalezca, la llena de su Espíritu Santo y puedan seguir sirviendo. Y yo creo que eso nos debe retar a los adultos, a los jóvenes. Si ellas lo hacen, ¿cuántos más nosotros? ¿Quién les dice a ellas que lo hagan? ¿Por qué lo hacen? Pregúntenles a ellas. ¿Por qué lo hacen? Pregúntenles, acérquense. Diga, hermano, ¿por qué lo hace usted? ¿No? ¿Qué le motiva a hacer usted esto? ¿Por qué? Yo sé que ellas le van a responder con mucha sabiduría. Pero si a ti no te nace y no tienes ningún interés, cuando te toque trabajar con tus padres ancianos o familiares ancianos, vas a ver la necesidad, porque hay que pedirle a estas mujeres el consejo. ¿Qué hacen ellas y por qué lo hacen? No esperes, o cuando llegue tu edad de anciano vas a experimentar la soledad y muchas cosas más, porque no sembraste para esa edad. Yo creo que ahora es el momento de sembrar. Y Dios quiere que la iglesia se vuelque a atender a los adultos mayores de edad. Que haya una pastoral para los adultos mayores de edad, que haya un servicio a los mayores de edad y que haya un voluntariado de servicio a los mayores de edad. Dios nos ayude, hermano, y si de esta reflexión de los pocos que hemos venido el día de hoy, no sé, los jueves se ha vuelto un reto en el culto. Ya
hacemos todo lo que el Señor quiere que hagamos. Yo sé que es de parte de Dios esta enseñanza. Dios nos ayude, hermano, a salir de esta crisis de frialdad espiritual, ¿no? A veces pareciera que los problemas lo tienen otras personas y a nosotros no nos va a pasar. No, hermano, en cualquier momento te pueden surgir los problemas. Y ahí vas a correr, ahí vas a venir a los cultos y todo lo demás. No, transmítale eso a los hermanos que no vienen, hermano. Las pruebas llegan en el momento en que tú menos pienses, hermano. En cuestión de horas, tú puedes estar en una condición que jamás pensaste que podías estar. Para eso Dios te tiene como parte de una iglesia, para que experimentes eso. Gózate, alégrate y ten esperanza y fe y amor en el Señor, amado hermano. Dios sigue siendo el mismo, amén. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es todopoderoso. Dios tiene control de nuestras vidas. Dios nos sigue amando. Él siempre está con nosotros, amado hermano. Pase lo que pase, porque para eso Dios nos prepara. Dios nos ayude a amarnos unos a otros, pero primero tenemos que amar al Señor. Padre, delante de ti presento esta comunidad de fe que está aquí en esta noche. Señor, haznos entender que son etapas de la vida, Señor. Y en todas las etapas de la vida hay crisis, Señor. En todas las etapas de la vida. No hay una etapa de la vida que no haya crisis porque por causa del pecado de Adán y Eva, así tú lo has determinado, Señor. Para que dependamos de ti, Señor, permanentemente, para que confiemos en ti, Señor. Por te pedimos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que tú nos hagas entender que algún día los jóvenes y adolescentes que están aquí llegarán a ser adultos mayores y tú no has venido antes, Señor. Y que la mejor manera de prepararse para ser adulto mayor es sirviendo, es amando a los adultos mayores. Y si tenemos un llamado genuino de parte de Dios en este ministerio, que lo aceptemos, porque tú nos bendecirás más allá de lo que realmente podemos experimentar. Como decíamos en esta noche, muchos de ellos serán salvados, convertidos, muchos de ellos después ellos serán los que nos van a alentar, animar, Señor, porque ellos estarán claros que tienen una misión aún que cumplir en esta tierra. Y aún en el momento en que tendrán que partir, estaremos a su lado para llevarlos, Señor, para que ellos estén seguros que se van a tu presencia. Y en muchos de ellos, aún en esos momentos de partida, va a ser algo glorioso y grandioso, de vidas transformadas, de vidas genuinamente claras, de que se van contigo, Señor, de que se van a tu presencia, dejando un testimonio poderoso, Señor. Pues te pido en el nombre de Jesús que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que miremos también a los ancianos como una parte muy importante de tu iglesia a nivel del cuerpo de Cristo, como cuerpo a nivel mundial y como iglesia local, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ya tienen más de 70 años? Si tienes, ¿lo visitas? ¿Lo vas a visitar? Si no lo visitas, arrepiéntete, hermano, y vuélvete a Cristo. Visita a tu abuela, a tu abuelo. A veces hay que tienen abuelos que tienen ya una edad y hasta están postrados. Visítalos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a